promulgar la nueva ley de amparo, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que esta moderniza la figura del amparo, pues permitirá que ciudadanos y organizaciones sociales se amparen cuando consideren que las acciones u omisiones de las autoridades atentan contra sus derechos humanos. Cuando una legislación es rebasada por el avance colectivo, es indispensable actualizarla, ponerla en sintonía con las nuevas necesidades sociales y con los estándares internacionales. Este es el espíritu detrás de la expedición de la nueva ley de amparo, que al colocar al ser humano y sus derechos como causa y fin, da un nuevo aliento a una de las más destacadas aportaciones mexicanas al mundo jurídico. Admitió que la modernización de dicha ley no garantiza por sí sola el éxito de su aplicación, pues toca ahora a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, litigantes y estudiosos del derecho, lograr que el juicio de amparo se convierta en un derecho al alcance de todos los mexicanos. Durante su intervención en la ceremonia de promulgación de la nueva ley de amparo, el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Mesa, subrayó que el Poder Judicial de la Federación nunca obstaculizará la consolidación del México de los derechos. Por lo que actuando con prudencia, con equilibrio, sin desbordamientos, no avalaremos ni regresiones ni desviaciones al interior respecto del nuevo paradigma. Ahora es más claro que nunca que nuestra labor está marcada por la defensa del interés público, que consiste en salvaguardar a las personas de los abusos o excesos en que las autoridades incurran en el ejercicio de sus encargos. La nueva ley de amparo creó un sistema de sanciones más estricto, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá separar de su cargo a las autoridades que incumplan la sentencia de un juicio de amparo. 5 personas muertas y al menos 17 heridas es el saldo de ataques armados contra 2 bares ubicados al oriente de Guadalajara, en Jalisco. La Fiscalía General del Estado reportó que los atentados de anoche estaban dirigidos a los dueños de los establecimientos, que son familiares. En Michoacán, el mando único podría concretarse hasta el próximo año, así lo informó el gobernador Fausto Vallejo, quien aseguró que durante el proceso se respetará la autonomía de los municipios. Dijo que como parte del combate a delitos del fuero común en los municipios de Morelia, Uruapan, Zamora y Lázaro Cárdenas se instalará una red de cámaras de vigilancia y posteriormente se hará en toda la entidad. De los michoacanos es precisamente la seguridad. Y según las estrategias que se han trazado y los expresos que se tienen en otros rubros, pues la instalación de estas cámaras es muy importante. Por otro lado, el gobernador michoacano no descartó ausentarse de nueva cuenta de sus responsabilidades, pues reconoció que las enfermedades, dijo, no tienen palabra de honor. En más temas, en Chiapas, un juez penal giró nueva orden de aprehensión contra el ex candidato del PAN a la gubernatura de esa entidad, Emanuel Nibón González, por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y peculado por más de 69 millones de pesos. La decisión del impartido de justicia se suma al auto de formal prisión dictada contra Nibón por amenazas y extorsión en grado de tentativa. En Morelos, el secretario de Gobierno, Jorge Meseguer Guillén, aseguró que hay 345 observaciones hechas por la función pública al gobierno del al exgobernador Marco Antonio Adame, lo que representa un posible desvío de recursos por 1.270 millones de pesos. Nada más, la Secretaría de la Función Pública hizo entrega al gobierno de Morelos una información que hay un monto pendiente por solventar al 30 de septiembre de 2012 de 3.063 millones de pesos derivados de 435 observaciones no solventadas. En rueda de prensa, Meseguer Guillén anunció que el sábado se presentó una denuncia penal contra el exsecretario de Finanzas de Morelos, Alejandro Villarreal Gasca, por haber contratado a la empresa Monedero Universal para armonizar las reglas de operación de las finanzas de la entidad por un monto de 159 millones de pesos, es decir, un sobreprecio 10 veces superior a lo que normalmente cuesta este tipo de estudios. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, aclaró a los maestros de la disidencia
que él no tiene poder para presionar a los diputados locales para que aprueben la iniciativa de decreto a la Ley Estatal de Educación. Durante una reunión con integrantes de la coordinadora, el gobernador dijo que lo único que puede hacer es buscar un acercamiento con los diputados locales. Al término del encuentro, los maestros advirtieron que si el Congreso local no aprueba la iniciativa, mañana por la tarde retomarán sus acciones de protesta y volverán las amenazas de bloqueo a la autopista del Sol. En Oaxaca, por su parte, el gobernador Gabino Cue informó que su administración impulsará el plan para la transformación de la educación propuesto por la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como una ley secundaria a la reforma educativa aprobada por el Congreso de la Unión. En conferencia de prensa, el mandatario rechazó que se trate de una contrarreforma por parte de su gobierno, pues ninguna ley estatal puede estar por encima de la federal. Por otro lado, la Asamblea Estatal de la sección 22 del CENTE ratificó su participación en la movilización que tendrá lugar el próximo jueves 4 de abril en la Ciudad de México para manifestarse ante la Secretaría de Gobernación y Educación Pública, a las que han emplazado a una mesa de negociación, de nuevo esas mesas de negociación para exponerle sus demandas, o de lo contrario también amenazaron estallarían con un paro de labores. En otros asuntos, Jesús Zambrano, presidente en turno del Consejo Rector del Pacto por México, pidió a los gobiernos de Guerrero y Oaxaca ceñirse a la reforma constitucional en materia educativa aprobada por el Congreso, pues forman parte de este pacto federal. En conferencia de prensa, el dirigente nacional del PRD informó que el Consejo Rector de este Pacto por México acordó iniciar este mes la elaboración de la reforma al sistema financiero, que podría estar lista en junio próximo, junto con iniciativas en materia de seguridad y justicia y político-electorales. Dijo también que trabajarán en las propuestas legislativas pendientes incluidas en el pacto, luego de que el Congreso de la Unión avaló las reformas en materia educativa y de telecomunicaciones, esta última todavía por aprobar en el Senado. Y ahí en el Senado hará cambios a la minuta de la reforma de telecomunicaciones y la devolverá a la Cámara de Diputados, así lo adelantó el coordinador de los senadores perredistas, Luis Miguel Barbosa. Señaló que aun cuando en Cámara de Diputados y en el Pacto por México se construyó el mayor consenso posible, en el Senado aún ahí la modificarán. En más asuntos, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados comenzó las entrevistas a los aspirantes a consejeros del IFE para ocupar el lugar que dejara vacante Sergio García Ramírez. Todo parece indicar que el proceso de selección se hará hasta el mes de octubre, cuando deberán ser sustituidos otros 4 consejeros. Al respecto, el coordinador de la Diputación perredista, Silvano Aureoles, consideró que no es necesario acelerar el proceso, pues no es urgente la sustitución de este consejero electoral. En más información, nos vamos con las imágenes internacionales. La presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, ordenó una dura respuesta a un eventual ataque norcoreano ante las amenazas diarias de Pyongyang y la reciente llegada a Seúl de aviones de combate de Estados Unidos para ejercicios militares. La dirigente conservadora surcoreana ordenó al ejército responder con fuerza en la etapa inicial, sin tener en cuenta consideraciones políticas en caso de cualquier provocación contra ciudadanos o territorio de Corea del Sur. Y es que se intensifica, hay una gran tensión entre las dos Coreas por esta situación de amenaza de ataque nuclear desde que se anunciara el pasado viernes. En Estados Unidos, la Fiscalía de Colorado anunció que pedirá la pena de muerte contra James Holmes, acusado de haber matado a 12 personas en un cine de Aurora en julio pasado. En el estreno de la película Batman, El Caballero de la Noche asciende. En la audiencia preliminar ante un tribunal de Centennial, donde el joven de 25 años será juzgado el mes ahí de agosto, está previsto. George Brausler, fiscal del condado de Arapahoe, dijo que para James Holmes la justicia es la muerte. Holmes está acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado por cada una de las 12 personas que murieron y de intento de asesinato por las 70 personas que resultaron heridas. A 2 semanas de los comicios presidenciales en Venezuela, el candidato oficial, Nicolás Maduro, tiene una ventaja de casi 10 puntos sobre su principal rival,
Enrique Capriles. La encuestadora GIS21 señaló que con un escenario de participación estimada en 80% el día de las elecciones, Maduro obtendría un 55% de los votos frente a un 44% de Capriles. En tanto, el candidato opositor exhortó al Consejo Nacional Electoral a hacer cumplir la ley electoral y a ser imparcial en los comicios. Acusó también al oficialismo de usar los medios de comunicación y otros recursos del Estado para favorecer la campaña de Maduro. Y en Roma, el Papa Francisco pidió cambiar el odio por el amor, la mentira por la verdad, la venganza por el perdón y la tristeza por la alegría. Esto durante el rezo del primer Regina de su pontificado. Al mediodía de hoy, el Papa se asomó a la ventana de su estudio personal en el Palacio Apostólico y ante decenas de miles de personas congregadas en la Plaza de San Pedro, pronunció la oración que en tiempo de Pascua sustituye al Ángelus. Más tarde visitó la tumba de San Pedro, que se ubica bajo la cripta, y la Basílica Vaticana, lo que supone la primera vez que un pontífice desciende hasta ese lugar.